Saludos, distinguido maestro, el coronel Santiago Morales Gómez del Ejército de la República Dominicana, y con ello a todos nuestros compañeros maestrantes, todos. En el día de hoy estaremos presentando los principales filósofos griegos. ¿Y quiénes se lo estaremos presentando? Bueno, mi compañero, el licenciado Hernán Santos, y quien les habla, el coronel Félix Antonelli Doñé Guzmán del Ejército de la República Dominicana. Para presentarle a los principales filósofos griegos, estaremos agotando la siguiente agenda: una introducción, los filósofos presocráticos, los filósofos clásicos griegos, los sofistas y una pequeña introducción. Para entrar en materia es preciso saber qué es filosofía. Y como hemos visto, la filosofía es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas. Eso lo vimos muy bien en las escuelas cuando nos explicaban que estos filósofos trataban de buscar sobre las cosas del hombre y el universo. La filosofía propiamente nace con los primeros pensadores griegos. Por eso es que le vamos a hablar de los pensadores griegos, porque de ahí nace la filosofía. La filosofía, que es una disciplina antigua, la más antigua de la humanidad. Sin embargo, a pesar de esto, culturas antiguas como la babilónica y la mesopotámica existieron estudios al respecto, pero la filosofía de la antigua Grecia está considerada como la cuna del pensamiento. Es por eso que le vamos a hablar a continuación. Estaremos explicando de manera sucinta cuáles son los importantes y los más importantes pensadores y filósofos de la antigua Grecia, que durante esos años se encuentra en la época arcaica, donde todavía no existía la idea de estados o ciudades, y la monarquía era la principal forma de gobierno en la mayor parte del territorio. Los filósofos de esta época estaban enfocados en estudiar de dónde provenía el mundo. Su principal materia de estudio era el arché, cuyo significado era inicio o principio, y se entendía como el origen de todas las cosas. Es por eso que estaremos hablando de los primeros filósofos griegos, y en este entonces estaremos hablando de los presocráticos, antes de Sócrates. Entonces iniciamos con Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un filósofo matemático, físico y legislador griego que vivió y murió en Mileto, polis griega. Aristóteles lo consideró como el iniciador de la escuela de Mileto. Tales de Mileto concluyó que el agua era el arché, esa era su teoría, y que a partir de ella había surgido el mundo que lo rodeaba. Estaremos hablando de los 4 elementos. Iniciamos con el primero, que es el agua, que Tales de Mileto decía que el inicio de todo era el agua. Entonces, Tales de Mileto era considerado el precursor de la ciencia moderna y es uno de los principales sabios de Grecia. Le siguió a su discípulo, Anaximandro. Concibió al universo como la unión del caos y el espacio, por lo que el aperión, es decir, lo indefinido, era el origen de todo. Más tarde, su alumno, Anaxímenes, definió el aire como el arché. Entonces ahí estamos viendo otro de los elementos que estos filósofos entendían que era el inicio de todo. Entonces, seguido de esto, viene Heráclito de Efesio. Heráclito de Efesio concibió al mundo como una sucesión de lo opuesto. Por ejemplo, el bien, el mal, justo e injusto, arriba, abajo, por lo que todo se encontraba en constante movimiento y que era imposible que algo se repita. Entendía como el archet el fuego. Además del origen del mundo, Heráclito es uno de los primeros filósofos
en dedicarse también a la teoría del conocimiento. Y para llegar a este existían dos vías, decía él, que era la razón y los sentidos, y que estos pueden ser engañosos. Este era el pensamiento de Heráclito. Entonces, continuando con los primeros filósofos griegos, los presocráticos, tenemos a Pitágoras. Pitágoras creía que los números eran quienes le daban orden y forma al mundo. Fundó la escuela pitagórica, que además de estudiar las matemáticas, predicaba la transmigración de las almas, es decir, el intercambio de las almas entre los seres y la abstinencia como modo de vida. Muchos de estos filósofos hicieron las primeras aportaciones a la física, a la química, a la biología en la antigüedad, pero su pensamiento influyó tanto que nosotros también estudiamos esas cosas que ellos dijeron. O sea, eso no quedó a nosotros, quiere decir que se mantiene en la actualidad. Y hasta aquí los presocráticos. En este momento dejaré a mi compañero, el licenciado Hernán Santos, que continuará con la exposición. Continuando con esta maravillosa exposición, tenemos lo que son los filósofos clásicos de Grecia. Es bueno destacar que cuando se establecieron las polis o ciudad-estado, empezó a relucir, a empezar a tener un nuevo brillo todo lo que es la filosofía griega. Específicamente en los 450 a.C. empezó esta nueva revolución. Los filósofos de esta época, además de ser consejeros y maestros políticos, también se destacaron por lo que es el humanismo. Es bueno destacar que en ese momento, antes de se enfocaba en la parte espiritual, en la parte de Dios. Ya eso se dejó y estos filósofos empezaron a enfocarse en lo que es el humanismo y cómo buscarle una respuesta a la verdad del ser humano. Vamos a mencionar también algo muy interesante, que son los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Era un grupo de aristócratas, también de maestros y de filósofos que viajaban de ciudad en ciudad para enseñarles a los hijos de la alta jerarquía los diferentes pensamientos filosóficos que existían. Su trabajo estaba orientado al convencimiento a través de la discusión, o sea, de la conversación se buscaba este conocimiento. Es bueno señalar algunos de los más destacados filósofos de ese momento. Tenemos, como podemos ver aquí, a Protágoras, Gorgias, Sócrates, Platón y Aristóteles. Hay uno muy interesante que es Protágoras, que decía que su principal tesis se basaba en que el hombre es la medida de todas las cosas. Aquí vemos como ya todo se centraliza en lo que es la humanidad, el hombre en sí. Gorgias sostuvo que las sensaciones son la manera de conocer al mundo y que nada existe fuera de ella. Pasamos específicamente a lo que es Sócrates. Sócrates es considerado como el filósofo más importante de la antigua Grecia. Entre sus aportes más destacados fue la creación de la escuela, donde se desarrollaba para encontrar la verdad por medio del diálogo. También Sócrates sostuvo que el aprendizaje viene de uno mismo y que a través del cuestionamiento cualquiera puede llegar a él. Por esto, su sistema recibe el nombre de mayéutica, que quiere decir asistir a los partos, ya que el conocimiento es dar a luz a la razón. Aquí tenemos a Platón, un discípulo de Sócrates. Su trabajo principal como filósofo fue o se enfocó en encontrar qué es el hombre, cómo debe de vivir y qué es el saber. Fundó la academia considerada como la primera escuela de la antigua Grecia. Platón creía que los separatistas pueden engañar o los sentimientos pueden engañar de una manera que no sea el medio para llegar al conocimiento, sino que el análisis, que a través de un análisis podamos saber realmente lo que piensa el hombre y no tanto en la parte de lo que es el sentimiento. Su tesis específicamente sostenía que el conocimiento es inherente, por lo que a través del diálogo puede ser encontrado. Este método se le conoce como dialéctica. Ahora vamos a pasar a la parte de conclusión a través del coronel Doñé.
A modo de conclusión, llegamos a esta parte del fin de la filosofía griega. Aunque aún se mantienen estos pensamientos, podemos decir que con la expansión del Imperio Romano que todos conocemos y la desaparición de las polis griegas, las escuelas de Platón y Aristóteles perdieron fuerza y se consolidaron nuevas corrientes filosóficas que fusionaron las ideas sobre el ser y la razón de los griegos con la moral y la ética de los romanos. Ya para finalizar, si bien es cierto que existieron otros pensadores en la filosofía griega, estos son los principales representantes de cada época. Y hablando de época y hablando de filosofía, nos permitimos finalizar invitando a este filósofo de esta época, a mi compañero, y con esta frase del célebre filósofo griego René Descartes, que dice: cogito ergo sum, que significa pienso y luego existo. Muchísimas gracias. Rompí.